Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a la clase de español. Mi nombre es María Otilia Velázquez y espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar haciendo un repaso de las partes internas y externas del libro que aprendimos anteriormente. Las partes externas del libro son tapa, contratapa, dorso y los cantos. Las partes internas son portadilla, portada, dedicatoria, introducción, página de créditos, índice, páginas y hojas, bibliografía, colofón, entre otras. Recordemos que cada una de las partes cumple una función específica, como ser dedicar la obra a alguien especial en la página dedicatoria, presentar el título y el autor en la portada, explicar en qué consiste la obra en la introducción, con el principal objetivo de que el lector tenga una buena y organizada experiencia de lectura. Hoy estudiaremos las etapas de la lectura. ¿Qué son las etapas de la lectura? Son las fases en las que se lee un texto para que la lectura se comprenda y se recuerden las ideas principales. ¿Cuáles son las etapas de la lectura? Son 3. Etapa estructural o analítica, etapa interpretativa o de comprensión, etapa crítica o evaluativa. Ahora explicaré cada una de las etapas. Primera etapa, etapa estructural o analítica. Consiste en leer un texto y lograr su comprensión a través de un análisis que permita el entendimiento lógico y coherente del mensaje. Su objetivo principal es reconocer la relación que existe entre el título y el contenido. Esta etapa tiene las siguientes características: conocer las partes en que está dividido el libro, identificación del tipo de texto, si es argumentativo, narrativo o expositivo, saber la clase del libro que se lee, si es libro de ficción o literatura o de conocimiento. La comprensión es que el lector conozca las motivaciones que el autor tuvo para plantear el tema, identificación del mensaje, relectura, subrayado, entre otras. Para que comprendan mejor las características de esta etapa estructural o analítica, vamos a identificarlas en el libro El Principito. Primera característica: conocer las partes en las que el libro está dividido. Tapa, dorso o lomo, contratapa y los cantos. También está la portada, página dedicatoria, el cuerpo del libro y el colofón. Segunda característica es la identificación del tipo del texto. El Principito es un texto narrativo porque relata las vivencias de un piloto varado en un desierto y de un niño al que él le llama el Principito, y es un libro de ficción. Tercera característica: identificamos el contexto en el que se desarrolla la historia y los personajes que participan. En el Principito, el contexto es el desierto del Sahara, pues es el sitio donde suceden los acontecimientos, y los personajes que participan son el Principito y el narrador Antoine, que son las figuras principales o personajes principales de la historia. Luego está el cordero, el farolero, la rosa, el zorro, el rey, el avaro vanidoso, entre otros personajes. Cuarta y quinta característica: identificación del mensaje y relectura para mejorar la comprensión e interpretación del texto. Una vez que hayamos leído el libro, vamos a identificar el mensaje. Y el mensaje en El Principito es una historia que incluye críticas sociales dirigidas a la extrañeza con la que los adultos ven las cosas. Ahora explicaré la segunda etapa, la etapa interpretativa. Es un proceso mediante el cual el lector percibe, interpreta y comprende lo que lee. Es una interacción constante entre el lector y el libro, es decir, se hacen inferencias acerca de lo leído. En esta etapa aplicaremos la estrategia de la idea principal y secundaria y cómo éstas se interrelacionan entre sí. Todo texto tiene una idea principal en la que se basa la lectura y comprensión de lo escrito. Esta idea nos sirve para centrarnos en los aspectos más importantes del texto y de esta manera no confundir lo importante. ¿Qué es la idea principal? Es la información central alrededor de la cual se presentan las ideas del texto. También podemos decir que la idea principal tiene que ver con el tema del texto. El tema es un resumen breve de la idea principal.
¿Cómo se identifica la idea principal y el tema en el texto? Para identificar la idea principal nos preguntamos de qué se habla en el texto o cuál o cuáles son las ideas más importantes que el autor pretende explicar con relación al tema. Para identificar el tema nos preguntamos cuál es el tema del texto o de qué trata. El tema puede expresarse mediante una frase breve o una palabra. Ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio y aprenderemos a identificar la idea principal. Escuchen atentamente. La organización del sector turístico. Aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de un viaje, reservas de aviones o trenes, reservas de hoteles, organización de las visitas turísticas, entre otras. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencias la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos. Ya leí. ¿De qué habla de forma general el texto? Habla sobre el sector turístico. Ese es el tema del texto. ¿Qué se dice o qué se habla sobre el sector turístico? Leeré nuevamente cada uno de los párrafos del texto. Aunque en algunas ocasiones los turistas organizan libremente su viaje, la mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. ¿Cuál es la idea que se relaciona con el sector turístico? Muy bien, ya la identificamos. La mayor parte del negocio turístico está en manos de los grandes mayoristas. Ahora leeré el segundo párrafo. Estos grandes grupos realizan todas las actividades necesarias para la contratación de un viaje, reservas de aviones o trenes, reservas de hoteles, organización de las visitas turísticas, entre otras. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencias la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos. ¿Qué idea de este párrafo hace relación con el sector turístico? Bien, ya identificamos esa idea. La organización masiva de los viajes tiene como consecuencias la concentración de la mayoría del turismo en unos pocos destinos. Para enriquecer las ideas principales del texto están las ideas secundarias. Las ideas secundarias son las que aportan información específica para la idea principal. También se retroalimentan a su vez con la idea principal y con el tema nos aportan nueva información. La tercera etapa de la lectura es la etapa crítica o evaluativa. Consiste en que el lector, después de la lectura, confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias. Luego emite un juicio valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que lee. También permite conocer el punto de vista de los autores, interpretar su lenguaje y la manera en que se construye sus significados. Previo a la lectura crítica debemos hacer las siguientes actividades. ¿Para qué leemos el libro y cuál es la intención de leer? Y mientras exploramos el texto, consultamos lo siguiente. ¿Cuál es el título del libro? ¿Quién es el autor o autores? ¿Qué sabe sobre el tema? ¿Quién publica el texto? ¿Cuándo y dónde? ¿Cómo está organizada la información? ¿Hay imágenes en el texto? ¿Y por qué el autor incluye estos recursos? Ahora practiquemos a interpretar y criticar el siguiente texto. Nuestra naturaleza. En la actualidad, nuestro medio ambiente se encuentra bastante dañado. Cada vez las ciudades se extienden más, por lo que necesitan más terrenos. Esto causa que los árboles y los mantos acuíferos disminuyan, lo cual tiene un gran impacto en la alimentación, el clima, la salud, entre otros. Son escasos los lugares que están protegidos legalmente contra la tala de árboles, la caza y la construcción de viviendas. Las bandadas de pájaros han disminuido y otras especies están en peligro de extinción. El esfuerzo por cuidar los recursos naturales es responsabilidad de todos, pero las instituciones que representan la autoridad deberán de contar con un plan que proteja nuestra naturaleza. ¿De qué se habla en el texto? Del daño ocasionado al medio ambiente por la extensión de las ciudades, por la tala de los bosques y porque no hay un marco legal de protección, entre otras. ¿Y cuál es mi opinión?
Mi opinión es en contra de toda actividad no regulada que dañe el medio ambiente. Realice la siguiente actividad. Identifique la idea principal del siguiente texto.